El magíster Mario Riorda es politólogo, decano de posgrado de la Universidad Austral, es escritor, pero además es autor del documental En el nombre del pueblo, un viaje por América Latina con la comunicación política como eje y líderes protagonistas. Además es presidente de ALICE, no sé si es ALICE o ALICE, me lo dirá él, es Asociación Latinoamericana de Investigadores de Campañas Electorales. Es autor junto a Silvia Ventolila del libro Cualquiera toma un plan hasta que te tapa la cara y Cambiando el eterno comienzo de la Argentina. Estos dos últimos títulos que acaba de presentar, el primero de ellos hace poco tiempo nada más, me sirven para preguntarle y saludarlo a Mario. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, querido Ricardo? ¿Cómo va? Un placer enorme. Bien, para preguntarte directamente, ¿cómo ves la realidad política argentina? Bueno, en realidad voy a poner la tapa del libro, digo, porque en realidad el libro llamado Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, ¿no? Sí. Tiene un golpe ahí y creo que en parte es lo que refleja gran parte de la sociedad, no valga la redundancia. Que tienen un plan, lo tenemos en la vida personal, lo tienen los actores de la política, lo tienen los empresarios y de golpe hay hechos que literalmente hacen romper el rumbo o el direccionamiento. Y me parece que es lo que vive la Argentina, porque además acumulaba crisis previas, particularmente en el orden económico y social, que no ha mejorado en nada, y es lo que está viviendo el mundo, ¿no? Con novedades, productos claramente de esta pandemia, pero también con novedades de época, ¿no? Que tiene que ver con la aceleración tecnológica, por un lado, que hace visible cosas que probablemente siempre estaban, pero nunca con el nivel de visibilidad actual. Y también tiene que ver con efectos derivados de esto en términos de cansancios. Hace rato incluso citaba recién un documental que hice hace unos 3 años, En el nombre del pueblo, y viajando por toda América Latina me animé a describir sin ningún tipo de, yo diría, de falta de prudencia, sino porque lo sentí, lo viví, que la región era una verdadera olla a presión. Tras esa afirmación se dieron las crisis en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia. Hace unos días vimos lo que sucedió especialmente en Perú. Perú, más tardíamente en Guatemala, ahora también esbozos a raíz de particularmente una política que muchas veces no contempla la susceptibilidad en torno al racismo en Brasil. Y entonces vemos que la región realmente está con un clima de susceptibilidad en el ambiente que es inédito y que requiere muchísimo nivel de prudencia social y política. Ahora, Mario, vos has sido también asesor en campañas de presidentes, de candidatos a presidentes latinoamericanos. La pregunta es decir, ¿por qué a nosotros nos pasa lo que nos pasa? No, no creo que sea solamente a nosotros. Hoy simplemente por una cuestión de cercanía y porque somos parte de un mismo vecindario, Ricardo, analizamos América Latina, pero lo que está sucediendo en América Latina hoy literalmente corresponde a, yo diría, a un fenómeno internacional. Sí tiene particularidades América Latina, tiene una población de pueblos originarios realmente activa, tiene una distancia muy impactante entre el decil más rico y el decil más pobre, lo cual hace a una región probablemente la más desigual del mundo. Sí tiene picos en los niveles de violencia. Hay lugares de América Latina, particularmente Honduras y Brasil, donde la inseguridad, o algunos puntos específicos, donde la inseguridad es récord a nivel internacional. Y por lo tanto hay este tipo de asimetrías que hacen mucho más violenta, sobre todo la ausencia de capacidad estatal. Si nos referenciamos específicamente en la crisis del COVID, probablemente muy poquitos países en el mundo lo ha hecho bien, si es que alguno realmente lo ha hecho bien. Fijémonos que particularmente Uruguay, que es un modelo que resaltamos, hace un día exactamente, acaba de tener un récord de 135 contagios. La población de Uruguay es más chica que la población de Córdoba, para entender la escala, ¿no? Y entonces esto genera luces amarillas porque fue un proceso muy equivalente al que vivió Córdoba, ¿no? Como un territorio Ujú. bastante parecido al uruguayo. Entonces, particularmente los que lo hicieron bien un rato, y no siempre. Argentina es un ejemplo de esto, ¿sí? Los que lo hicieron bien, dejamos de observar ciertos procesos y fenómenos. El caso de Nueva Zelanda, con su condición insular irreproducible en el resto del mundo, trabajó básicamente, más allá del liderazgo particular de Jacinda Ardern, recientemente reelecta, trabajó posándose sobre el sistema de emergencias que tenía preparado
que es la alerta tecnológica para los tsunamis. Y a partir de esa alerta tecnológica garantizó un nivel de seguimiento de las personas y trazabilidad de las personas para, ante cualquier posibilidad de contagio, pudiese rastrearlo. Entonces es interesante porque allí hay confianza pública, pero además también confianza pública en lo que hace el Estado. Entonces también hay que entender que los que lo hicieron bien tienen capacidades previas a haberlo hecho bien en la actualidad. Los sistemas sanitarios, específicamente de países como Alemania, por citar el sistema sanitario junto a Luxemburgo más robusto que tiene Europa, son sistemas que tienen décadas de construcción, ¿no? Entonces, me parece que probablemente esto obligue a repensar ciertos esquemas que tengan que ver con la capacidad estatal y no tan solo con la retórica estatal, en donde hay una distancia sideral entre una idea y otra. Vos escribiste el libro Cualquiera tiene un plan hasta que le pega en la cara. Nosotros sistemáticamente en la Argentina vivimos con planes que nos pegan en la cara y tenemos la cara llena de magullones. ¿Cómo ves concretamente el futuro teniendo en cuenta esto que mencionás vos de la pandemia con las distintas diferencias en los estratos poblacionales y particularmente en distintos países? ¿Cómo ves hoy el plan, o supuestamente el plan que vuelve a pegarnos o no en la cara en nuestro país? Bueno, te cuento una particularidad antes que parece anecdótica, pero tiene que ver con la respuesta a tu pregunta, Ricardo. El libro fue escrito con una psiquiatra, Silvia Ventolila, Sí. especialista en situaciones de estrés colectivo, de emergencia, es una autoridad de la salud mental internacional, a quien no conocía. Simplemente hace 3 años la vi en un reportaje y le escribí googleando su nombre, si no quería escribir un libro que se iba a llamar así como se llamó. Ella fue tan osada como yo porque me dijo, sí, vamos para adelante sin saber también quién era yo. Pero lo interesante es que unimos aprendizajes desde la perspectiva social y política, que es la que trabajo, con las perspectivas comunitarias e individuales, que son las que trabaja ella. Y llegamos a ciertas conclusiones respecto a la capacidad de aprendizaje, y es que no todas las sociedades ni todas las personas aprenden, ¿sí? Y que esta visión romantizada de que las crisis siempre hay una oportunidad, hay que tener muchísimo cuidado. Las crisis producen muchísimo daño en las comunidades, en las personas y en las sociedades. Si analizamos esta idea de crisis repetidas, que es la que citabas vos, Ricardo, y que también están expresadas y estudiadas en el libro, particularmente, qué sé yo, todas las posturas respecto al dólar dan risa, literalmente es una especie de sketch humorístico cuando uno cita todas las afirmaciones que luego se desvanecen con la propia realidad. Pero la política tiene conductas evasivas de la capacidad de aprendizaje. Uno, cuando algo falla, en vez de reformar o cambiar el sistema, se cambia la persona. Dos, cuando algo falla, básicamente lo que busco es un contraste forzado. Si el otro era blanco, yo seré negro. Si el otro era naranja, yo seré bordó. Y entonces la idea de aprendizaje, de revisar el pasado, literalmente no existe. De hecho, las pretensiones desde el propio Macri o incluso en nociones discursivas de Alberto Fernández han dicho que a partir de ahora Argentina aprende. Los dos han propuesto una especie de contrato de un cambio cultural acelerado cuando simplemente fue un cambio de gobierno. Entonces, esa actitud retórica no constituye un aprendizaje, no simplemente declamaciones de momento, ¿sí? Ahora, también le pasa a las personas, Ricardo, y hay muchísimas cosas para aprender. Cito y particularmente de la perspectiva que ha trabajado Silvia Ventolila, insisto en su quehacer histórico asociado a la psiquiatría y psicología, y además en una perspectiva sanitarista, de muchas cosas que no terminamos de aprender o directamente desconocemos que hacen daño, ¿no? Por ejemplo, frente a enfermedades terminales o incluso frente a padecer el virus del COVID-19, a esa carga, ¿no? que lleva a la persona que se contagia o que padece la enfermedad, generalmente lo primero que le decimos como amigos, como íntimos o como familia es: quédate tranquila, vas a estar bien, vos sos fuerte, vas a salir, cuando en realidad eso genera otra carga extra psicológicamente hablando, porque nadie es fuerte porque sí, ¿sí? Porque hay muchas cuestiones que dependen de otro tipo de elementos más allá de la psiquis personal de quien padece eso. Entonces, al padecer la enfermedad, padece otra segunda carga, que es la necesidad de demostrarle a tu entorno íntimo que fuiste fuerte, cuando en realidad no corresponde que lo seas, ¿sí? Entonces, tanto en lo micro como en lo grande, siempre estamos expuestos a estas piñas, ¿no? que te vienen en la cara y te dejan noqueado. Sin embargo, nos parece que hay muchas capacidades, habilidades,
ciertas instrucciones que seguramente nos permiten quedarnos un poco mejor parados cuando vienen esas piñas y nos dejan ahí muy vulnerables frente a la intemperie. ¿Sabés qué pasa? Me da la impresión de que nosotros hemos mirado mucho hacia el pasado y tenemos la llave para el futuro, pero no encontramos la ranura para poder abrir la puerta. Bueno, creo que en este sentido hay una serie de países europeos que tras la crisis económica cercana a una década atrás aproximadamente, institucionalizaron procesos de diálogo, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la grieta, que también pasa en otros países, hay que entender que la grieta es una zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Que automáticamente diga lo que diga, sea serio o no, salgo 1000 veces aplaudido por mi tribu, por mi sector, por mi núcleo, pero en realidad también rápidamente le pongo un techo a las aspiraciones de un consenso más allá de mi núcleo de adhesiones, ¿no? Entonces, muchas veces institucionalizar los procesos de diálogo implica lo más interesante de la democracia, que no es hablar con los que piensan iguales, sino hablar con los que piensan distintos. Los acuerdos ahí básicamente se dan en el marco de ese desafío y me parece que muchas veces la hiperpersonalización dominante en este tiempo, de creer particularmente incluso en la gestión de la pandemia, de que es una cuestión de gestión de superhéroes, cuando en realidad la comunicación de riesgo exige políticas públicas, recursos asociados a ella, largo plazo, muchísima coordinación operativa y por lo tanto requiere la noción de construcción social colectiva. Uno puede entender que tras fenómenos disruptivos, como ha generado particularmente esta crisis, se produzca lo que se denomina riesgo súbito. Es el que agarra muy mal parado a las sociedades o los países sin capacidades previas. Pero habiendo pasado prácticamente 9 o 10 meses desde el inicio de la pandemia, todavía no salimos de la capacidad de sorpresa del riesgo súbito y dejamos atrás esos esbozos de consenso inicial para ir literalmente a un rompimiento de las chances del consenso y obviamente eso repercute en opciones en la efectividad del riesgo. Lo ubico solamente en ese punto para decir que se trata de un fenómeno que implica una política pública de mediano plazo y aún frente a la urgencia, aún frente al dolor que vemos, ni siquiera así somos capaces de reaccionar adecuadamente. Excelente definición, Mario. Te mando un gran abrazo. Gracias por tu tiempo. Sé que estás muy apurado porque tenés otra conferencia, así que el abrazo grande y el reconocimiento de siempre. Gracias, querido Ricardo. Gracias por el apoyo de siempre y fuerte abrazo para vos y tu audiencia. Un abrazo.